En 1508, un almirante portugués desobedeció al rey de Portugal y envió una carta amenazante al jefe de una ciudad india. En la carta prometía no solo que lo mataría, sino también que incendiaría su ciudad y a todos aquellos responsables de matar a su hijo. Ordenó que su enemigo y aliados se armaran y lo encontraran en los mares de Diu, pues los destruiría uno por uno. Francisco de Almeida, virrey de la India, tras perder a su único hijo, desobedeció las órdenes del rey. Don Manuel enfrentó a las mayores fuerzas navales de 3 imperios y destruyó casi 200 barcos con solo 17 portugueses. Y los actos que cometería serían tan bárbaros y tan impresionantes que no solo sembraron terror en los mares de la India, sino que cambiaron para siempre la geopolítica mundial. Hoy hablaremos de la batalla de Diu y cómo la venganza de un padre en duelo cambió el destino del imperio portugués. Para entender la batalla de Diu debemos retroceder al inicio de la India portuguesa. Los portugueses arribaron a la India en 1498 con Vasco da Gama. Y como bien señala Charles Boxer en su libro Imperio Marítimo Portugués, los portugueses llegaron al Índico en el momento más propicio posible. La India estaba llena de pequeños reinos y ciudades-estado, y estaba fragmentada religiosamente, con partes islámicas y otras hindúes mezclándose entre sí. Pero los portugueses no la tuvieron fácil en esos mares. El Samorín de Calicut prometió proteger a los portugueses. Luego autorizó atacar a las tropas de Pedro Álvares Cabral, causando la muerte de decenas de navegantes. Además, los portugueses dejados por Vasco da Gama en su primer viaje también fueron asesinados con permiso del Samorín. Eso motivó que don Manuel armara la llamada Escuadra de la Venganza, donde Vasco da Gama sembraría el terror en los mares indios y establecería una factoría en Cochín y Don Manuel. Al consolidarse sus territorios en la India se establece un virreinato y Francisco de Almeida es nombrado primer virrey. Francisco de Almeida debía desarrollar y expandir los nuevos territorios portugueses, y él contaba con la ayuda de su único hijo, Lourenço de Almeida, quien actuaba como su mano derecha y demostraba mucha experiencia en la navegación. El joven Lourenço comandaba barcos y establecía lazos con Ceilán y con otras ciudades indias, e incluso llegó a comandar flotas navales en batallas en nombre de su padre, en 1506 capitaneando varias naves. Gana la batalla de Cananor contra el Samorín de Calicut y sus aliados, lo que permite iniciar el sitio de la ciudad, lo que ayudaría aún más a los portugueses a establecer su virreinato allí. Pero todo eso cambiaría. En marzo de 1508, con los portugueses bloqueando el comercio mameluco en Egipto, los venecianos se vieron afectados en su comercio de especias. Esto porque con las especias saliendo del Índico y subiendo por el Mar Rojo, los venecianos compraban a los mamelucos y otomanos y revendían a altos precios en el mercado europeo saliendo por el Mediterráneo. Y así los venecianos ayudan a los otomanos y mamelucos a montar una gran escuadra para acabar con los portugueses. Así el Imperio Otomano, el Sultanato Mameluco y el Reino de Cambaya, apoyados por los venecianos, forman una armada de 6 carracas y 46 galeras, aparecen en el horizonte para eliminar la presencia portuguesa en el Índico, encontrándose con algunas carabelas comandadas por Lourenço de Almeida. Pero en vez de huir, Lourenço decidía enfrentar a la fuerza invasora, y así se libra la batalla de Chao, donde Lourenço comanda a sus hombres con valentía hasta la muerte. En esa batalla Lourenço tuvo una actuación heroica. Al ser herido en la pierna, él se sienta en una silla y se amarra al mástil del barco, desde donde sigue dando órdenes para organizar los combates navales. Sin embargo, termina siendo alcanzado de lleno por una bala de cañón, muriendo inmediatamente. Otomanos y mamelucos pensaban que esa victoria mostraría a los portugueses que no dominarían fácilmente el Índico. Después descubren que el hombre atado al mástil era el hijo del virrey. La muerte de Lourenço impactó mucho a Francisco de Almeida. Así murió heroicamente su único hijo, atado al mástil de un barco. Comandando tropas leales a su padre, su hijo alcanzó la gloria y la muerte heroica a los 28 años y, incluso inválido, siguió luchando.
Así, Almeida se veía como un viejo que ya no tenía nada que perder. El virrey, lleno de odio, decide que sería el momento de vengar la muerte de su hijo. Eso pasaría enfrentando a los asesinos. Uno de los hombres que había comandado las tropas indias en la batalla de Shaw era Malik Ayaz, capitán de Diu. Al saber que esa fuerza no era toda la portuguesa, decide escribir al virrey Francisco de Almeida para calmar los ánimos y contar que su hijo luchó valientemente. La coalición hizo prisioneros en la batalla, pero los portugueses estaban bien tratados y podrían negociarse pronto. Pero la respuesta de Francisco de Almeida no salió como se esperaba. En vez de negociar y pedir por los prisioneros, él envía una carta muy clara. Yo, el virrey, informo al capitán Malik Ayaz de Diu que iré con mis hombres a tu ciudad y llevaré a quienes allí fueron acogidos. En Shaw pelearon contra mi gente y mataron a quien llamaba a mi hijo. Vengo con esperanza en Dios para vengarme de ellos y quienes los ayudaron. Y si no los encuentro, tomaré tu ciudad para pagar por todo y a ti por la ayuda que diste en Shaw. Te digo esto para que sepas que ahora estoy en la isla de Bombay, como te dirá quien lleva esta carta. O sea, Almeida, en vez de apaciguar e intentar negociar, marcaba el encuentro para una batalla. Además, amenazó que si no hallaba a nadie, masacraría toda la ciudad por lo que le hicieron a su hijo. En lugar de un ataque sorpresa, Almeida anuncia su ubicación, lo que hará y prácticamente ordena que lo esperen armados, ya que llevará venganza para todos. Sin embargo, Almeida no podía ir de inmediato por la cercanía de los monzones, que traían lluvias torrenciales casi a diario en esa región de la India. Se tuvo que esperar casi un año para que hubiera condiciones para el combate. Y sin embargo, el deseo de venganza de Almeida pronto se ve interrumpido por una misiva del rey Don Manuel. El rey de Portugal quería cerrar el Océano Índico y envió a Afonso de Albuquerque como nuevo virrey para lograrlo. Eso le quitaría poder a Almeida antes de que pudiera consumar su venganza por la muerte de su hijo, pero Almeida no podía permitirlo. Declara falsa la carta de Don Manuel y ordena arrestar a Afonso de Albuquerque como impostor. El nuevo encargado solo asumiría después de que él hubiera consumado su venganza. Y así, la escuadra portuguesa se dirige a Dio. Los portugueses contaban con 9 carracas, 6 carabelas, 2 galeras y un bergantín, pero cuando llegaron allí, la coalición ya había conseguido muchos más barcos. Tenían 10 carracas, 6 galeotas pesadas, 30 galeras ligeras y 150 embarcaciones de apoyo. Así, 17 barcos portugueses se toparon con casi 200 de la coalición entre mamelucos, otomanos e indios, con apoyo veneciano. Sin embargo, por más que la flota de la coalición asustara a cualquier oponente, los portugueses contaban con barcos mejores y marineros con mucha experiencia. Mientras que muchas galeras usaban remeros para impulsar los barcos, los portugueses usaban exclusivamente la fuerza del viento, liberando a los marineros para maniobrar el barco y manejar los cañones. Y los cañones, posicionados en los laterales, tenían el potencial de causar un enorme daño a los enemigos. Mientras que las galeras venecianas y mamelucas tenían cañones generalmente en la parte delantera, un poco más pequeños, los portugueses tenían varios cañones posicionados en los laterales de los barcos, listos para disparos simultáneos. Los portugueses, de hecho, disparaban tiros bajos casi a la línea de flotación para perforar el casco de los barcos, haciendo que estos, al ser alcanzados, rápidamente se hundieran. Y así, durante 6 horas, los portugueses bombardearon la escuadra mameluca otomana hasta lograr la improbable victoria. Pero Almeida no se conformó solo con eso. Su venganza empezó a adquirir rasgos de sadismo con los vencidos. Algunos fueron quemados vivos, otros ahorcados, pero algunas ejecuciones fueron muy notorias. Como su hijo murió por una bala de cañón disparada posiblemente por cualquiera, ordenó que los prisioneros vivos fueran explotados en los cañones portugueses y, además, esparció los restos de los soldados por las puertas de Dio. Finalmente ordenó un gran bombardeo e incendio a la ciudad. Los cronistas dicen que al ver arder la ciudad, él pronunció la famosa frase: "El día en que moriste no tuviste funeral y no pude encenderte ninguna vela, pero hoy te enciendo la ciudad entera, hijo mío".
Almeida, con el alma tranquila, deja el cargo de virrey de la India. Libera y entrega el mando a Afonso de Albuquerque, quien expandiría más el dominio portugués en Asia, y parte a Portugal, donde respondería ante el rey Don Manuel. Pero en medio del camino, Almeida terminaría muriendo en las costas africanas después de que pararan para abastecer los barcos con agua y fueran atacados por los nativos Khoi. Con la batalla de Dio, Almeida vengó a su hijo y demostró a Asia lo que ocurriría a quienes desafiaran el poderío portugués en ese océano. Y la determinación, el coraje y la brutalidad fueron las marcas dejadas no solo por un gran almirante, sino, sobre todo, por un hombre. Ya no tenía nada que perder. ¿Ya sabías sobre la batalla de Dio? ¿Qué te sorprendió más? Deja tu comentario para fortalecer nuestro trabajo y hazte miembro del canal ahora. Accede a contenido exclusivo para que no solo puedas apoyar nuestro trabajo, sino también profundizar y conocer aún más la apasionante historia ibérica.